Tardes, buenos días, buenas noches a todos. Les habla Iván Darío Moreno, fundador de la Universidad Azul Internacional. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva emisión de Reconciliando Ciencia y Religión. Para esta ocasión voy a hablarles de un tema muy interesante que es sobre la ruta del Éxodo. Quiero agradecer a todos los que están en ese momento en línea y también a nuestra comunidad de sordos que hacen un esfuerzo para escuchar pues estas transmisiones, y también a todos los que nos están escuchando en diferentes lugares. Bien, entonces antes de comenzar me gustaría darles, ponerlos en contexto. Para hablar de la ruta del Éxodo, pues quiero que primero miremos un poco el mapa. Aquí hay un mapa satelital de Egipto, que ustedes ven ahí en pantalla. Es el delta del Nilo y la península del Sinaí. Lo que está entre Egipto y la península del Sinaí se llama Mar Rojo. Y lo que está entre el Sinaí y Arabia es el Golfo de Aqaba. Y lo que está más arriba hacia el norte, van a ver ustedes el Mar Muerto, que realmente es un lago. Aquí hay otra perspectiva. Si vemos la península del Sinaí desde el sur, entonces ustedes van a ver al lado izquierdo el Mar Rojo y al lado derecho el Golfo de Aqaba. Y acá pues ustedes van a ver otra perspectiva. Bueno, eso ya es un mapa, ¿sí? En donde ustedes ven la tierra de Gosén en Egipto. Y hacia la derecha ustedes van a ver el Mar Muerto, que ya es la tierra de Canaán. También ustedes van a ver el monte Nebo donde murió Moisés. Y al sur ustedes van a ver pues toda la península del Sinaí. Ustedes van a ver el Mar Rojo a la izquierda y a la derecha el Golfo de Aqaba. Y a la derecha del Golfo de Aqaba van a ver la tierra de Madián. Entonces, el éxodo de Egipto a Canaán pues ha sido muy estudiado. Y yo lo que les voy a hacer es un resumen de lo que dicen tanto algunos académicos como otros también académicos, ¿sí? Porque recuerden que en la comunidad académica pues no hay consenso general sobre la ruta del Éxodo. Antes de comenzar, bueno, aquí les voy a mostrar otro mapa. Antes de comenzar, me gustaría que ustedes sepan que la primera pregunta es: ¿cuándo ocurrió el éxodo desde Egipto? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: ¿cuál fue la ruta que tomaron hasta llegar a Canaán? ¿Sí? Con esas dos grandes preguntas ya podemos hacer un trabajo mucho más concreto para buscar las evidencias. Recuerden que para los académicos necesitamos evidencias para poder corroborar que algo fue histórico. Entonces, en el material pues que les tengo preparados a ustedes, me gustaría mostrarles un poco sobre las fechas del éxodo posibles. Entonces, en Primera Reyes capítulo 6 tenemos una pista. Dice que 480 años antes de que Salomón comenzó a construir el templo fue el éxodo de Egipto. Entonces, ubicar más o menos el reinado de Salomón es más fácil. Y si a eso pues le restamos 480 años, aproximadamente nos da un año de la fecha del éxodo aproximada hacia el año 1445 a.C.
Eh, yo les había dicho a ustedes en la sesión en vivo sobre las plagas de Egipto que infortunadamente en los récords egipcios no se mencionan plagas. Entonces es muy difícil saber cuándo ocurrieron y qué faraón era el que gobernaba. Entonces lo mismo pasa con el éxodo. No hay, digamos que en la historia de Egipto no hay un evento parecido al evento del éxodo. Es decir, en la historia de Egipto, en los récords egipcios, no existe un récord que indique que hubo unos israelitas en Egipto y que después fueron, eh, digamos que, sacados de la tierra de Egipto y que después el faraón se arrepintió y los persiguió. Digamos que en los récords egipcios no existe eso. Por eso hace más difícil la tarea. Entonces, por eso hay que utilizar otros métodos y con esos otros métodos mirar si hay algún tipo de evidencia. Entonces, empezando con este método, que es un poco parte precisamente de la exégesis bíblica, es tomando lo que dice Primera de Reyes 6 para más o menos ubicar un posible año del éxodo. Entonces ya tenemos un año que sería 1445 a.C. Y ya con ese año podemos analizar qué récords o qué dicen los récords egipcios más o menos de ese año, a ver si nos da pistas. Infortunadamente, así hagamos este trabajo, tampoco hay pistas. Por eso, no hay ninguna teoría que armonice completamente la evidencia arqueológica con las narraciones bíblicas. Hay otra hipótesis que habla del año 1260 a.C., pero es muy tardía. Entonces, eso, pues digamos que para los académicos sería un problema, porque como no hay una fecha específica, pues es muy difícil estudiar el éxodo. Sin embargo, en los registros egipcios sí existe una parte de Egipto que fue gobernada por los Ixos. Y de los Ixos sí tenemos mucha información. Entonces, ¿qué sabemos de los Ixos? Dicen que fueron una línea de gobernantes extranjeros que invadieron Egipto. Invadieron Egipto y gobernaron durante varias generaciones antes de la derrota de Ahmose, un gobernante nativo de Tebas, que lo llevó a Egipto en ese momento. Dice que derrotó Kamudi, el último faraón de la dinastía de los Ixos. Y pues estamos hablando que Egipto estuvo bajo control de los Ixos prácticamente por 200 años. Ellos fundaron las dinastías 15 y 16 y fueron expulsados de Egipto. Entonces, como ustedes pueden ver, los Ixos, la ocupación de los Ixos en Egipto y luego su expulsión más o menos 200 años después, es muy parecido un poco a la historia del Éxodo. Entonces, hay muchos académicos que han querido analizar a ver si hay una asociación entre los Ixos y el Éxodo, pues según la Biblia. Teniendo en cuenta que los Ixos eran semitas, es decir, eran de otra raza, de otra etnia. Y era una etnia que era más bien asociada también con los israelitas, porque los israelitas también son semitas. Aunque esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en Éxodo capítulo 12, 40, 41 y Gálatas 3, 17 habla de lo que muchos llaman la dispensación, es decir, de los 430 años en Egipto. Los judíos, digamos que la tradición rabínica, ellos cuentan ese número de años de forma diferente a como lo hacen los cristianos. Y eso
puede ser muy importante en el momento de establecer una fecha para la salida de los israelitas de Egipto. ¿Por qué? Porque para la tradición rabínica, los 480 años o todos los 430 años no fueron todo el tiempo en Egipto, que es un poco es una interpretación diferente a lo que hacen, por ejemplo, muchos cristianos, que dicen que los israelitas estuvieron 430 años en Egipto, ¿sí? Entonces aquí les voy a mostrar rápidamente cómo la tradición rabínica lo interpreta. Entonces, la tradición rabínica interpreta desde el momento en que se hizo la promesa a Abraham hasta el Éxodo, prácticamente, ahí abarcan los 430 años, que se subdividen 30 años desde el momento de la promesa hasta que Isaac fue destetado, más o menos un rango de 30 años. Y de este destete de Isaac corren 400 años, ¿sí? Que habla Génesis 15:13 y Hechos 7:6, pero desde el destete de Isaac hasta cuando Jacob entra en Egipto, ocurren 185 años. Y cuando Jacob entra en Egipto, desde ese punto ya hasta el Éxodo, corren 215 años. Es decir, para los judíos rabínicos, para la tradición rabínica, realmente fueron 215 años de estadía de los israelitas en la tierra de Egipto, que hacen parte de los famosos 430 años de la dispensación. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando analizamos la historia de los Ixos, ya empezamos a ver como ciertas similitudes. ¿Por qué? Porque según la historia egipcia, los Ixos gobernaron por 200 años y eran extranjeros, de origen semita. Entonces concuerda más con el concepto rabínico de los 215 años de los israelitas en Egipto. Todo lo que yo les estoy diciendo es desde el punto de vista del judaísmo rabínico, ¿sí? Por eso es muy importante mirar las otras percepciones, a ver si de pronto se encuentra algo que logre explicar lo que estamos buscando, que es cuándo ocurrió el éxodo. Incluso dentro de la comunidad judía existen diferentes formas de explicarlo. Esto también es una explicación desde el punto de vista judío. Y ellos hablan de los amu o los amo. Análisis de la expresión amu o amo deja en claro cuáles son los estados de tradición rabínica explícitamente y lo que la Biblia dice de forma explícita, que de hecho había por lo menos 2 personas que salieron en el Éxodo. Los jacobitas, es decir, los descendientes de Jacob, que serían los mismos israelitas, y el amo aquí con mayúscula, refiriéndose a un grupo de personas. Después del monte Sinaí se convirtió en amo Israel, es decir, tanto los jacobitas que estaban viviendo ya en Egipto con los amo, esos 2 grupos salieron al mismo tiempo, que más adelante se unieron y formaron lo que se llaman los amo Israel. Así que es muy posible que el amo se quede en Egipto 400 años y los jacobitas 215 años. Por eso yo les había hablado antes de la percepción judía de los 430 años, porque para la percepción de este tipo de judaísmo es que había 2 tipos de culturas, llamémoslo así, que es el amo, así lo llamaban, amo,
que seguramente estuvo muchísimo más tiempo en Egipto, y los jacobitas, que estuvieron aproximadamente 215 años. Recuerden que eso es una hipótesis desde la perspectiva judía. El Zohar, que es un parte de la literatura judía, dice que, por ejemplo, afirma que cada vez que aparece la palabra Am, la Torá se refiere a la multitud mixta, no a los jacobitas. El Midrash hebreo dice que en algún lugar entre el 50 y el 80% de las personas de pie en el monte Sinaí no eran descendientes de Jacob, sino Amo, que se convirtió Amo Israel después de la revelación. Entonces es muy interesante cómo dentro del judaísmo existe una interpretación diferente sobre quiénes salieron de Egipto. En pocas palabras, salieron los Amo y los jacobitas, que luego formaron un solo pueblo que se llama Amo Israel. Ahora la pregunta es, ¿quiénes son los Amo o los Am? En Éxodo 1:9 y en Éxodo 12:38 habla de algo muy interesante, se los voy a leer rápidamente. Dice, una multitud mixta subió con ellos también, y los rebaños y manadas, una gran cantidad de cabezas de ganado. Dice, una multitud mixta subió con ellos también. Entonces, por eso es que desde la perspectiva judía se habla que en el momento del éxodo salieron dos grupos de personas, los Amo y los Jacobitas. Los Amo o los Am, que es lo mismo, son claramente no jacobitas, o sea, son de otra etnia, que los estudiosos modernos llaman los Ixos. Entonces aquí es donde viene a jugar lo de los Ixos que les mencionaba al principio, porque en la historia egipcia habla de los Ixos, hay récords de ellos. Entonces para estos judíos piensan que los Ixos, que hablan los egipcios, son los Am o los Amo o los Amo, que es lo mismo. Ixos se refiere a los líderes, no a las masas. Las masas fueron los Amo o los Amo, en los que se refiere a los egipcios. No todos los Amo eran israelitas o jacobitas, pero todos los israelitas o jacobitas eran Amo. Es decir, no todos los semitas eran jacobitas, pero todos los jacobitas eran semitas. Esto puede sonar un poquito confuso, pero aquí el punto es que para estos judíos, Éxodo 12:38 sirve para argumentar la tesis de que hubo una multitud mixta que también salió con los jacobitas. Y esa multitud son los Am o los Amu, que los egipcios llamaron Ixos. ¿Sí? Entonces, tanto jacobitas como Amu salieron al mismo tiempo. Si esa hipótesis es cierta, o sea, si es válida, si llega a ser válida, si llega a haber un consenso, te podría decir entonces que los Ixos, eso ya lo sabemos por récord histórico, los Ixos, ellos gobernaron entre el 1637 y el 1529 a.C. Eso quiere decir que si estamos hablando de lo mismo, podríamos decir que el éxodo ocurrió precisamente en estas fechas o durante este tiempo. Aquí les vuelvo a leer la conclusión. Lo que el libro del Éxodo describe claramente es la fusión del Amo y los jacobitas en el Amo Israel, es decir, su pueblo Israel, o más correctamente sus siervos o siervos de Israel. En el libro del Éxodo, lo que estamos presenciando es la transformación de una parte de los cananeos Amo, que son probablemente las personas de Baal, al Amo Israel, que son siervos del Dios de Israel. Y si esto fue así, es decir, si los Ixos que gobernaron Egipto, porque dicen que los Ixos gobernaron entre el 1637 aproximadamente al 1529, entonces podríamos decir que ese Amo o ese pueblo semita extranjero que llegó a Egipto
llegó hacia el 1700 a.C. aproximadamente. Podríamos decir que el éxodo tuvo lugar más o menos hacia el 1500 a.C. Sin embargo, contando hacia atrás desde la construcción del Templo de Salomón, que es Primera de Reyes capítulo 6, el éxodo tuvo lugar 480 años antes. Es decir, más o menos estaríamos hablando del año 1445. Entonces, como ustedes pueden ver, la diferencia no es mucha entre 1445 y 1500. Estamos hablando prácticamente de una diferencia de 45 años. Es decir, es más factible que el éxodo haya tenido lugar más o menos hacia el año 1500 antes de Cristo. Bien, eso es un poco la conclusión para responder la primera pregunta, es ¿cuándo ocurrió el éxodo? Y pues esto es una perspectiva judía, pero es una perspectiva que digamos que armoniza también con la historia de los Hicsos en Egipto. Bien, ahora, ya pasando a la segunda pregunta, ¿cuál fue la ruta? Entonces, para saber cuál fue la ruta, me gustaría antes agradecer a Paulo Muñoz de Panamá y también a Víctor Alejandro Smolly, porque ellos me mandaron un material muy interesante. Parte de ese material lo va a utilizar en esa sesión pues para explicarles algunas cosas de la ruta, entonces quiero agradecerles porque ellos son los autores de este material que les voy a mostrar. Bien, entonces para poder entender la ruta tenemos primero que analizar dónde quedaba el monte Sinaí. ¿Sí? Hay algo muy interesante sobre el monte Sinaí que se los quiero decir aquí como rápidamente. Tenemos como diferentes nombres porque se nombra el monte Horeb, que digamos en hebreo aparece mucho como el monte de los Elohim o de Elohim, que es el monte donde se le dieron a Moisés los 10 mandamientos. Este monte, aunque ustedes no lo crean, aún tiene una ubicación desconocida. Este monte, donde prácticamente fue el primer contacto que tuvo Moisés con Dios, con la zarza ardiente, por ejemplo, ha tenido diferentes nombres. Entonces, por ejemplo, en algunas partes del Antiguo Testamento lo llaman Monte Sinaí y en otras Monte Horeb. ¿Sí? Y bueno, eso de pronto tiene una explicación desde el punto de vista de la hipótesis documental o documentaria, que simplemente dice que como digamos, el Antiguo Testamento actual pasó por muchas revisiones y algunas de estas revisiones fueron en diferentes periodos, entonces por eso como que no hay unanimidad en el nombre, en este caso de la montaña, pero estamos hablando de la misma montaña. Por tradición, se construyó un monasterio que se llama el Monasterio de la Transfiguración o Monasterio de Santa Catalina, que pertenece a la Iglesia Ortodoxa Autónoma del Monte Sinaí, que depende de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Tal vez algunos de ustedes haya estado allí o conozcan a alguien que haya estado allí. Y prácticamente ese monte queda en el sur de la península. Y allí es donde está ese monasterio.
Y hay muchas personas, y sobre todo los de la rama cristiana, creen que el monte Sinaí queda allí. Cuando vamos a hablar del monte, realmente hay 4 candidatos para ubicar ese monte. El primero es este que queda acá. Si ustedes ven, aquí está Egipto, ese es el Mar Rojo, ese es el Mar de Acaba, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, aquí dice A, dice que desde ese punto fue la partida. Entonces, hay 4 posibles montes que pueden ser el monte Sinaí. El primero ustedes lo ven en rojo, que se llama Jabal Sin Bishar, ese es el primero. El segundo, que es el tradicional, Jabal Musa. El tercero queda al norte, Hashem el Tarif. Y hay otro cuarto que es Jabal al-Laus, no sé si la pronunciación sea correcta, que ya queda en territorio de Arabia. Esos son los 4 candidatos. De los 4 candidatos, pues el más tradicional y el más común, y que incluso está el monasterio allí, es el del sur del Sinaí. Bien, entonces, es importante poder identificar cuál es el monte. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer arqueología, necesitamos tener una ruta más bien clara para poder buscar evidencia. Entonces, si no tenemos claro eso, pues vamos a estar buscando evidencia en donde no es. ¿Qué sabemos nosotros sobre el monte? Todo lo que sabemos es precisamente en el momento en que Moisés huyó. Dice que Moisés mató a un egipcio. Y dice que Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ya la tierra de Madián nosotros sabemos dónde está. En esta perspectiva de pronto se ve extraña porque aquí tenemos el monte Sinaí y aquí tenemos la tierra de Egipto, y pues todo el Sinaí era dominio egipcio en esa época, pero la tierra de Madián no, y la tierra de Madián queda prácticamente al otro lado del mar de Acaba. Entonces, hablemos un poquito de Madián. Entonces, en Madián, si ustedes van a Génesis 2:16, allí es donde se encuentra el pozo, donde estaban las 7 hijas del sacerdote de Madián. Bueno, que ustedes ya deben conocer esa historia, ¿sí? Y allá en Madián es donde ocurre el encuentro con Dios por medio de la zarza ardiente. Es en Madián, o sea, en ese momento estamos en Madián, y allá, según Éxodo 3, capítulo 3, del 1 al 10, es donde está el pacto de Dios con Moisés en la tierra de Madián. Y si ustedes miran el mapa, ustedes van a ver que aquí está Egipto, ¿se lo ven? Y la tierra de Madián queda al otro lado del mar de Acaba, ¿sí? Entonces, existe una ruta probable. ¿Cuál es la ruta probable? Que así como Moisés viajó a Madián, ¿sí? Después de haber matado al egipcio, es muy probable que Moisés, digamos, con todos esos jacobitas, llamémoslos así, los haya enviado precisamente a la misma tierra, porque allá quedaba el monte Oreb, o sea, el mismo monte. Entonces, por un lado, sería más lógico que fuera la tierra de Madián y no acá, al sur de la península del Sinaí. Existe una pregunta muy interesante que dice, si usted fuera el pastor de ovejas, ¿al cual monte los llevaría? Porque cuando usted lee la historia de Moisés en Madián, dice que llevó a las ovejas a otro lugar que precisamente era donde estaba el monte. Entonces suena como improbable que Moisés haya dado toda esta vuelta para llevar a las ovejas a este monte, ¿sí? Entonces,
Hay muchas razones para creer de que realmente el monte realmente queda en la tierra de Madián. En Gálatas 4:25 hay algo muy interesante también, y eso que yo sí se los quiero leer. Como les estaba diciendo, este material me lo dio Paulo Muñoz y Víctor Alejandro Smolik, y muchas gracias por darme ese material. En Gálatas 4:25 dice, bueno, voy a leer desde 4:24, dice, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque recuerden ustedes que Abraham tuvo su primer hijo con Agar, o sea, con la esclava egipcia. 25, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Entonces es muy interesante cómo en Gálatas confirman que en efecto el monte Sinaí queda en Arabia, es decir, la tierra de Madián. Bien, entonces siguiendo aquí con esta historia, ya Moisés tiene que regresar a Egipto. Y lo de las plagas de Egipto, eso ya lo vimos. Y acá hablamos sobre las rutas. Esta es la ruta tradicional saliendo de Egipto, ¿sí? En donde asumen que el monte Sinaí, asumen, porque no es que sea así, asumen, por eso hay una interrogación allí que está al sur de la península del Sinaí y que pues de aquí siguió hacia el norte hasta Esión-Geber, ¿sí? Esa es la ruta tradicional. Pero, bueno, y es una, originalmente había 4 rutas posibles. En este mapa ustedes van a ver esas 4 rutas posibles, de las cuales ninguna logra llenar como o responder todas las preguntas en cuanto a la ruta misma. ¿Sí? O sea, ninguna de estas rutas es la más probable de esas 4. Por eso podríamos decir que tenemos una quinta ruta que puede ser mucho más probable que esas otras 4 anteriores. Y aquí se las muestro desde otra perspectiva. Entonces, si ustedes ven acá los puntos rojos saliendo de la tierra de Egipto, ¿sí? Cruzan y acá, entonces mira, si ustedes son observadores, verán que aquí simplemente cruzan y ya están en la península del Sinaí. ¿Sí? Y acá ya estamos como en la mitad del Sinaí y en algún momento van a llegar a un sitio que se llama, bueno, no sé la pronunciación correcta, pero ustedes lo ven aquí como Nuweiba, y en Nuweiba ya se cruza el mar de Aqaba a la tierra de Madián. Y acá en la tierra de Madián es donde hay un monte que se llama el monte Jabal Laus, no sé cómo se pronunciará en árabe, que es uno de los candidatos a ser el monte Sinaí. Entonces, eso sería la otra ruta más posible. Ahora, ha habido personas que han podido estudiar esa zona, y han podido tomar fotos y han podido incluso filmar. Eso ustedes lo pueden encontrar por internet. Desde la playa de Nuweiba hasta al otro lado, que sería la tierra de Madián. Hay una cosa muy interesante y es que en el Golfo de Aqaba han encontrado, y creo que aquí les voy a mostrar,
Esto lo encontré por internet. Esto es el Golfo de Aqaba, viéndolo desde las orillas de Arabia. Ustedes ven que Arabia es muy árido. Ese es el Golfo de Aqaba. Entonces, si realmente esto fue así, entonces podríamos decir que el paso de los israelitas acá, ahí fue donde precisamente ocurrió lo que cuenta el Éxodo, que fue cuando se ahogaron los egipcios. El ejército egipcio fue en Aqaba. Como cosa curiosa voy a hacer un paréntesis. Cuando dice que cruzaron el Mar Rojo, esa traducción está mal hecha, porque realmente en hebreo dice el Mar de los Juncos. El Mar Rojo es una traducción mal hecha. En pocas palabras, lo que es, el punto es que ahí dice que cruzaron el Mar de los Juncos. Es decir, el Mar de los Juncos puede ser cualquier lugar, pero Mar Rojo es una traducción incorrecta. Por eso es muy probable de que sí hayan cruzado por el Mar de Aqaba. Y lo más curioso es que en el Mar de Aqaba han encontrado corales, formaciones de corales. Miren este coral en el Golfo de Aqaba, que parece que es un coral que se formó de una rueda. ¿Se lo ven? Miren, de las ruedas de un carro, pues de un carro de egipcio, ¿sí? Infortunadamente no ha habido mucha exploración en esa zona por restricciones, pero estas fotos la lograron capturar. Entonces, por eso les digo a ustedes que si no sabemos exactamente dónde queda el monte y no sabemos la ruta probable, podemos estar buscando en el lugar equivocado y por eso no encontrar la evidencia. Porque actualmente hay muchos científicos, muchos académicos, que no creen que el éxodo ocurrió porque no han encontrado la evidencia. Entonces también es muy probable que se esté buscando la evidencia donde no está. Ya ustedes pueden meterse a internet y buscar más información sobre esto. Yo solamente les estoy dando como un resumen. Entonces, volviendo acá, la probabilidad de que hayan cruzado los israelitas a la tierra de Madián es muy, muy acertada. Dice que en Éxodo 15:27 llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, se acamparon allí junto a las aguas. Incluso se ha encontrado un lugar, precisamente en Madián, que hoy en día es Arabia Saudita, que es muy parecido a ese lugar que describe Éxodo 15. En esta perspectiva ustedes ven las costas de Nuweiba, que es en las costas de Egipto, y Elim, y aquí pues está el Golfo de Aqaba. Otra cosa muy interesante es que en Madián, o sea, en Arabia Saudita, existe esta piedra. Miren esta piedra tan interesante, que se asemeja mucho a la peña en Horeb. Dice en Éxodo 17, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpeará la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esta piedra existe, ustedes la pueden buscar por internet. Mira, aquí hay una foto, o sea, es una piedra muy curiosa. ¿Y la ven? También en esta zona de Madián, que hoy en día es Arabia Saudita,
se han encontrado vestigios de que hubo campamentos, ¿sí? Cementerios. Aquí hay una fotografía satelital con el monte Sinaí, Jabal al-Laus, bueno, no sé cómo se pronuncia, que es el monte más alto de estos montes, que eso también es otra, como otra señal, porque dice que, según la descripción en Éxodo, dice que el monte pues era el más alto de todos, y en esta zona es en efecto el más alto de todos. Entonces aquí volvemos a ver cómo desde la tierra de Egipto hasta el monte, ese monte que queda en la tierra de Madián, realmente tenemos 613 kilómetros en total, o sea, 11 kilómetros por día, que nos da un promedio casi exacto de 55 días de camino, más el tiempo en los campamentos. Esta parte la voy a obviar, pero sí me interesa que ustedes vean cómo el monte Jabal en Laos está a 2.580 metros, es el más alto de la región y ustedes lo pueden ver acá en esta foto. Si ustedes quieren más información pueden entrar a internet, a YouTube. Hay videos interesantes sobre este tema. Y todo esto en la tierra de Madián, actualmente Arabia Saudita. Miren, ustedes ven la punta del monte acá. También han encontrado vestigios, por ejemplo, de asentamientos. Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel, y encontraron algo que son muy parecidos a columnas. Ahí están las fotos. Y también encontraron que allí hay vestigios de que había altar, que eso lo explica Éxodo 24:4, donde dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Bueno, eso ya lo leí. Y dice el 5, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y se han encontrado vestigios de que hubo un altar ahí, han encontrado también cenizas, restos de animales, ¿sí? Como de sacrificios en ese lugar. También han encontrado muchos grabados de piedra. Y esto es súper interesante porque han encontrado grabados en piedra de Apis, el toro sagrado. Ustedes recuerden que según la historia de Éxodo dice que cuando Moisés volvió a descender de la montaña, hicieron un becerro de oro, ¿sí? Y eso se ha encontrado mucho en esta zona, muchas inscripciones del toro sagrado, que era un símbolo importante, pues que venía del antiguo Egipto. Y ahí ustedes ven más fotos de las inscripciones, todos prácticamente cerca a ese monte de Jabal al-Laos. Como les había dicho, esta área está protegida por decreto real, entonces es difícil pues simplemente para un turista extranjero ir allá. Y aquí hay más fotos de todos los, de todas esas figuras, ¿sí? De esos toros. Y acá ustedes ven otra figura. Bien. Entonces, aquí en este mapa encontramos el Golfo de Aqaba, Nueva, la playa de Nueva en el Sinaí, aquí el cruce a la tierra de Madián, actualmente el mar actualmente Arabia Saudita, ¿sí? Y aquí podría haber quedado Elim, aquí Refidim y aquí el monte Horeb. Bien, entonces ya con esto podríamos decir que a partir de
a partir de, digamos, de este nuevo conocimiento, podríamos decir que después de ese monte, ya el pueblo retomaría, ¿sí? Retomaría su camino hacia Esión Geber, que queda hacia acá, digamos que la punta donde comienza el mar de Áqaba, y de aquí ya a Kadesh Barnea, que es donde envían los espías a mirar la tierra de Canaán, y es cuando ustedes saben que los espías ven a los descendientes de los gigantes o los nefilim, y es donde Dios los castiga, y por cada día va a representar un año, es decir, 40 años en el desierto. Allí en Kadesh Barnea comienzan esos 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación muere, y finalmente vamos a mostrarle aquí el mapa, aquí este. Y acá, este es Cades Barnea, supongamos que Cades Barnea queda allí, entonces los 70 años en el desierto debió haber ocurrido en esa zona, hasta cuando ya finalmente entran a la tierra de Edom, luego a la tierra de Moab, luego a Amón, y ya arriba llegan al monte Nebo, que es donde muere Moisés, y Caleb y Josué entran a la tierra prometida junto con la nueva generación. Bien, entonces acá pues terminamos esta presentación. Tenemos un minutico para preguntas. Entonces voy a mirar a ver si de pronto hay alguna pregunta. Espero les haya gustado. Vamos a esperar a ver si de pronto tenemos alguna pregunta. Ya me van a pasar las preguntas. Agradecerles a los que están en línea en este momento, también a la comunidad de sordos y también a todas las personas que están viendo. Muchas gracias. Alguien pregunta sobre el capítulo 17 de Éxodo y el capítulo 20 de Números. Agua de la roca es un mismo hecho, sí. Por eso digo que a veces se habla de los mismos lugares o de las mismas situaciones, pero se cuentan en versiones diferentes, pero estamos hablando exactamente lo mismo. Alguien pregunta que si el volcán Tera ocurrió en la época en la que los Ixos salieron de Egipto. Digamos que el volcán Tera debió haber ocurrido antes, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos unir lo del volcán Tera, que eso fue lo que habíamos visto en la sesión de las 10 de las plagas, con este evento, exacto. Digamos que según los académicos, la erupción de Tera fue entre el año 1620, 1680 aproximadamente, ¿sí? Aproximadamente. Obviamente este éxodo, estamos hablando del año 1500, ¿sí? Entonces, claro, hay una diferencia muy grande. Por eso es que no es fácil poder construir una historia con todos los hechos, porque no es fácil encajar como las diferentes piezas. Bueno, tenemos tiempito para otras preguntas. A ver.
Bueno, estoy esperando a que me pasen más preguntas. Bueno, están haciendo preguntas de otros temas, entonces más bien esas preguntas las dejamos para esos otros temas. Bueno, entonces, infortunadamente, pues ya se nos acabó el tiempo. Entonces, la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? La conclusión de todo esto es que, primero, eh, tenemos por lo menos 4 rutas posibles de la salida de Egipto a la tierra de Canaán, de las cuales de esas 4, la tradicional es la del camino del desierto, donde ubican el monte Sinaí al sur del Sinaí. Pero hay una quinta ruta posible que, digamos que tiene muy buena argumentación desde el punto de vista arqueológico, y es ubicar el monte Sinaí en Madián, que actualmente es Arabia Saudita. Y se puede corroborar desde la exégesis bíblica y desde también un poco desde la arqueología, pues con todos los hallazgos de las fotos que les mostré así como de una forma muy rápida. Entonces, estamos hablando de una quinta ruta posible. Y por otro lado, podríamos decir que hay una relación entre la salida de los israelitas de Egipto con la expulsión de los Hicsos en Egipto, que esto debió ocurrir aproximadamente hacia el año 1500 antes de Cristo, más o menos, ¿sí? Esas serían como las conclusiones sobre la ruta de Egipto. Bien, pues entonces aquí terminamos. Quiero agradecerles a todos, también a la comunidad de sordos, a todos ustedes por su presencia virtual. Espero les haya gustado y nos veremos en otra próxima emisión con un tema muy, muy interesante también. Les mando un gran abrazo, que tengan un bonito día. Hasta luego.